Hey, hola, ¿qué tal, gente de Código Facilito? Bien, ahora me toca dar una ponencia a mí. Creo que es un tema bastante interesante. Y bueno, voy a hablar sobre cómo fue mi transición del framework Laravel hacia Rails. Como me comentaba anteriormente, me presentaba Rafa. Yo entré como programador aquí, entré a trabajar aproximadamente hace 7 meses y es exactamente el mismo tiempo que tomé al framework Rails. Anteriormente yo únicamente me había probado un poco a Django y me centré en Laravel. Y la verdad es que no había tocado para nada Rails. Y entonces a partir de eso voy a contar mi experiencia de cómo fue la transición del framework Laravel hacia Rails. Obviamente hay muchísimas cosas que hay en común entre los dos frameworks y hay cosas que de plano no podemos compararlas debido a las diferencias entre los lenguajes. Pero hay ciertas cosas que si tú haces un cambio de Laravel hacia Rails te puedes preguntar ¿cómo hago esto si en Laravel lo implementaba de esta forma? Entonces en esta ponencia voy a tratar de explicar los puntos que a mí me afectaron o que me quedé con cara de ¿qué hago ahora? O sea, ¿cómo resuelvo esto si en Laravel lo hacía de esta forma? Entonces, bueno, vamos a comparar a estos dos frameworks. Eh, Como principal diferencia entre Laravel y Rails, como ya hemos escuchado en las ponencias anteriores y como vamos a escuchar seguramente en muchas ponencias, es lo siguiente. Convención sobre configuración. Como ya sabemos, hemos leído, hemos escuchado, Rails es un framework orientado a convención sobre configuración. Laravel sigue un poco de esta convención en algunas cosas como lo son a la hora de generar modelos. Nosotros no tenemos que definir sobre qué migración está ese modelo, pero hay cosas que sí. Como un claro ejemplo de esto nos topamos con lo siguiente. Imaginemos que en Laravel estamos generando una ruta, generamos a nuestro controlador y generamos a nuestro método. Imaginemos que definimos a la variable name y se la vamos a pasar a nuestra vista. Esto se vería de esta forma. Generamos a nuestra variable y retornamos una vista con nuestro HTML y le pasamos de parámetro nuestra variable. Esto lo tenemos que hacer de forma manual en Laravel. En Rails, como vemos un poco más abajo, nos encontramos con el método en donde únicamente definimos al nombre de la variable. Esta sería una de las muchas convenciones que utiliza Rails. En este ejemplo, lo que Rails estaría haciendo sería cargando a la vista, bueno, dependiendo del nombre del controlador, podemos imaginar que este método se encuentra dentro del controlador user. Entonces lo que haría Rails sería ir a la carpeta views. Dentro de la carpeta views debería haber una carpeta llamada users y dentro de users debería haber un archivo llamado index.html, en este caso .rb por default. Entonces lo que haría Rails por convención sería cargar ese archivo y directamente le pasaría la instancia de nuestra variable hacia la vista. Una de las muchas convenciones que sigue Rails. Otra convención muy típica que podemos encontrarnos si hacemos el cambio es lo siguiente. Imaginemos que estamos definiendo un recurso que tiene todas las funciones del CRUD, como ya sabemos. En Laravel lo tendríamos que definir el nombre del recurso y en qué controlador va a buscar las acciones. En Rails únicamente tendríamos que definir el nombre del recurso y por convención estaría buscando, en este caso, users-controller dentro de la carpeta controllers. Esa sin duda sería la primera característica que nos podemos topar porque, por ejemplo, si nosotros venimos de Laravel y vamos a hacer una acción, vamos a preguntarnos cómo retorno la vista y en realidad esto lo hace automáticamente Rails. Obviamente nosotros podemos sobreescribir la funcionalidad, pero por default y como buena práctica deberíamos de seguir la convención. Ahora nos vamos a centrar en los cambios que nos pueden afectar. Como primer cambio, quizás nos encontremos con el scaffold de autenticación. Si tú has usado Laravel en la versión en versiones inferiores a las 6, usualmente nos encontramos con un comando que nos genera el scaffold, ¿no? Que nos genera el login, el registro, la recuperación de contraseñas y más acciones. En este caso, Rails lo podemos ver como un framework agnóstico en cuanto a ciertas funcionalidades que, por ejemplo, no contamos por default con una funcionalidad de un registro y un login. Esto lo podemos implementar agregando una gema exterior. Actualmente Laravel se está centrando en esto ya que en la versión 6, como vimos en el webinar, en el Dev Talk del miércoles, si no lo viste vayan a verlo, está muy bueno. Vimos que en esa nueva versión se extrajo el scaffold hacia una nueva librería. Entonces puede que en este punto sea la primera traba que tengamos si hacemos la migración de Laravel a Rails. Otro cambio que sí es un poco
abrumador, por así decirlo, es lo siguiente: no middlewares. En realidad en Rails sí hay middlewares, pero ese tipo de middlewares que encontramos en Rails de primeras instancias nos llegan a servir para hacer algo mucho más robusto. Para no entrar en tantas complicaciones, vamos a ver el ejemplo. Imaginemos que en Laravel tenemos a una ruta, en este caso home, y quiero que únicamente los usuarios autenticados puedan acceder a esta ruta. Para hacer esto, como ya sabemos, podríamos agregar el middleware de autenticación, que lo que va a hacer será verificarme si mi usuario es autenticado, y si no, podemos redirigirlo hacia otra parte. Esto lo haríamos a través de un middleware. En Rails de primeras instancias, como acabo de mencionar, sí hay middlewares, pero nos sirven para otra cosa un poco más compleja. Para resolver esto, en Rails podemos ver la contrapartida del middleware llamado callbacks. Los callbacks, podríamos ver la similitud con un middleware, son métodos que nos van a servir para interactuar sobre toda la petición hacia una acción. Es decir, volviendo al ejemplo anterior, esto lo haríamos directamente como lo siguiente, como vemos en la imagen. Dentro de nuestro controlador, en este caso usuarios, estaremos haciendo un uso de un callback que es llamado beforeAction, que lo que hace es ejecutar, en este caso, un método antes de la acción. Es decir, imaginemos que esta ruta home se está en el método index de nuestro controlador user. Entonces, al definir beforeAction, lo que haríamos sería primero ejecutar al método que definimos en beforeAction, en realidad es al bloque, y en base a eso, en ese caso, nosotros validaríamos si nuestro usuario está autenticado y realizaríamos las acciones pertenecientes. Entonces, esa sería la similitud que encontraríamos en Rails en cuanto a los middlewares en Laravel. Continuando, nos encontramos con las rutas anidadas. En Rails es muy usado definir rutas anidadas. Cuando nos referimos a las rutas anidadas, nos referimos a lo siguiente. Imaginemos que tenemos a un recurso de usuarios y nosotros queremos agregarle cierta funcionalidad por ejemplo, agregar una nueva ruta sobre la ruta que ya tenemos. En Rails lo haríamos de esta forma. Definimos a nuestro recurso usuarios y dentro definimos a dos nuevas rutas. Una llamada en collection, otra llamada onMember. La diferencia entre los dos lo vemos debajo. OnCollection sería definir el recurso users con nuestra nueva acción. Y onMember estaríamos obteniendo a un registro, por ejemplo, con el ID 1 y con el nuevo método, ¿no? Esto nos estaría, por ejemplo, retornando toda la información de nuestro usuario 1. En Laravel sí tenemos a las rutas anidadas, que no son muy usadas. De hecho, el creador de Laravel ha dicho que él mismo ha dicho que no son muy usadas las rutas anidadas, pero están, o sea, las podemos usar. Pero en Laravel la verdad es que no se usan mucho. Lo que haríamos en Laravel sería definirlas como en el ejemplo acá, directamente, por aparte. Otro cambio que también nos puede llegar a afectar son las variables de entorno. Como sabemos, en Laravel nosotros definimos a nuestras variables de entorno dentro de nuestro archivo .m. Y es ahí donde nosotros definimos básicamente a todas las variables. En Rails nosotros hacemos algo parecido, pero no lo definimos en un archivo .m, sino que lo definimos en un archivo .yaml, en donde dentro de ese archivo nosotros definimos tres estados de nuestra aplicación, que sería el desarrollo, el testing y producción. La principal diferencia es que, como mencionaba, en el archivo .m nosotros definimos a todas nuestras configuraciones, llaves primarias, las keys, todo lo necesario con lo que vamos a interactuar. Y en Rails definimos a un archivo por servicio. Imaginemos que estamos integrando PayPal. En Laravel nuevamente lo haríamos definiendo dos variables. Por ejemplo, definimos la private key y nuestro ID de usuario. Y en Rails definiríamos dentro de un archivo los tres estados con diferentes llaves. Esto sería para tener a este registro en los diferentes estados, que sería el desarrollo, el testing y en producción. Continuando, otro aspecto que nos puede llegar a afectar sería que en Laravel, como sabemos, nosotros podemos hacer inyección de dependencias a través de un service provider, que lo registraríamos en nuestro service container, y únicamente haríamos la inyección de dependencias dentro de nuestra acción. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo que estamos registrando a un cliente, retornamos la instancia y entonces dentro de nuestro método únicamente podemos inyectar a la dependencia de nuestro cliente. En Rails esto como tal no existe, la inyección de dependencias. He estado indagando y se puede hacer a través de ciertas gemas, pero creo que no es para nada útil.
En Rails directamente definimos la configuración dentro de una carpeta llamada config initializers, en donde definimos las configuraciones de nuestros objetos, por ejemplo, de un objeto de PayPal. Y otra gran diferencia entre, bueno, esto ya sería en cuestiones de framework, es que en Laravel nosotros tenemos que importar a nuestras clases a través de los namespace. Y en Ruby no lo tenemos que hacer, directamente se hace una autocarga. Entonces nosotros a través de un método directamente podemos hacer referencia ya sea de un modelo o de alguna clase que definamos. Otra gran diferencia es lo siguiente. Imaginemos que estamos haciendo nuestra aplicación y ahora nos preguntamos, quiero validar la petición. En Laravel lo hacemos a través de un form request, que es una clase que hereda creo que de form request, y implementamos en el método rules todas las características que queramos validar. Por ejemplo, imaginemos que en nuestro formulario tenemos un campo name y quiero que sea requerido. Bueno, esto lo haríamos a través de esta acción. Y en nuestro método, por ejemplo en el store que vamos a crear en su objeto, inyectaríamos la dependencia de esta clase y automáticamente se validaría. En Rails nosotros no tenemos esto. En Rails lo que hacemos es validarlo a través, básicamente en el modelo. En Rails existe lo que es llamado Action Validation, no estoy seguro del nombre, se me fue ahorita, pero lo que hacemos es definir a las validaciones dentro del modelo. Por ejemplo, ese sería el modelo del usuario y definiremos una regla para validar a nuestro campo nombre. Entonces, esa es una gran diferencia, ya que en Rails validamos a nuestro modelo dentro del modelo a través de las validaciones que nos provee Rails, y en Laravel lo hacemos directamente desde la petición. Esos son algunos cambios que nos pueden afectar. Como último cambio que nos puede llegar a afectar es el helper DD. Si tú eres un usuario de Laravel ya de un buen rato, sí o sí eres un usuario de DD. Este helper lo que hace, como recordaremos, es imprimirnos en el navegador cualquier cosa que le pasemos de parámetro. Un string, una colección, arrays, null, cualquier cosa nos lo imprime en el navegador y de ejecución del servidor. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve básicamente para debuguear todo. Si alguna petición contiene los campos que le estoy mandando en mi formulario, que me está devolviendo cierta petición, básicamente nos sirve para debuguear. Lamentablemente en Rails esto no existe como tal. Nos tenemos que apoyar de otras herramientas para hacer el debugueo. Y esto nos lleva entonces al siguiente tema que tengo preparado, que son las gemas que no nos pueden faltar en el desarrollo. Bueno, probablemente sí, si ya eras muy experto o algo, pero creo que son gemas que nos pueden llegar a servir si hacemos una transición, en realidad gemas en general. Tengo preparado únicamente 4 gemas que en lo personal me han ayudado. La primera es llamada Pry Pre-Rails, que lo que nos permite realizar esta gema es básicamente hacer un debugueo, el cual lo podemos llevar a la analogía que se parece mucho al helper DD, ya que lo que hace es debuguearnos a través de consola todos los pasos que se van realizando en nuestra petición. Es decir, si una petición llega, qué controlador se ejecuta, qué acción, básicamente todos los pasos a ejecutar. Además de que nos ayuda en formatear ciertos aspectos de nuestra consola, ya que cuando iniciamos con Rails y ejecutamos la consola y hacemos alguna petición, esto nos lo avienta en un formato un poco extraño. A través de estas dos gemas podemos cambiar ciertos aspectos. Otra gema es llamada Annotate. Esta gema creo que es muy útil, ya que al ser Rails un framework orientado a convención, si nosotros vamos a inspeccionar a un modelo, en nuestro modelo no encontramos absolutamente nada, no nos da ninguna idea sobre qué campos tiene. Para realizar esto tendríamos que hacerlo de dos formas: entrar a nuestro cliente de nuestra base de datos, o bien ir a nuestra migración e inspeccionar todos los campos que contiene nuestra migración. Con esta gema lo que hacemos es básicamente darnos un apoyo para no estar llegando a la migración e inspeccionar qué campos tiene mi migración. Lo que hace esta gema es básicamente al inicio de nuestros modelos nos agrega todos los campos que contiene básicamente el modelo, ¿no? Nuestra tabla. Además de que nos da también la facilidad de hacer exactamente lo mismo, de agregarnos al inicio de nuestros archivos de rutas todas las rutas que tenemos, y con eso nos evitamos el estar entrando a la consola y verificar lo que necesitamos. Bueno, ese es el ejemplo que le daba de esta gema, ¿no? Por ejemplo, ahí nos indica los campos que tiene nuestro modelo de usuarios para no estar yendo a las migraciones o bien a nuestro cliente. Otra gema que, bueno, esa puede ser opcional, es la de Ham.
Esta básicamente nos permite básicamente escribir menos HTML, por así decirlo. Como ejemplo vemos lo siguiente. Si nosotros tendríamos que definir un div con las siguientes clases, lo tendríamos que hacer con puro HTML. Y utilizando a esta gema lo que haremos es básicamente definir, por ejemplo, solo las clases y esta automáticamente nos compilaría hacia el HTML. Esta básicamente nos recorta el tiempo de estar escribiendo HTML. Creo que es bastante bueno. Y como última gema nos encontramos una gema llamada Bullet, que lo que hace es básicamente nos prevé cuando nosotros tratamos de ejecutar ciertas consultas que, como ya sabemos, pueden ser muy pesadas. Como ejemplo, el ejemplo creo que es llamado el problema del n+1, que es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una relación de usuarios que contiene una relación uno a muchos. Vamos a nuestro, por ejemplo, HTML, pintamos a nuestros usuarios y dentro del for hacemos la petición a la base de datos. Esto es el problema que es conocido como n+1, que estaremos haciendo una petición por cada usuario que tendríamos. Con esta gema nos da alertas, nos prevé de tener que realizar esta acción y básicamente nos puede llegar a corregir, inclusive que no hagamos dicha acción porque nos puede costar el rendimiento. Y ya para finalizar mi plática, aquí les quiero mostrar algunos recursos para aprender Rails, tanto si eres desarrollador de PHP o directamente eres de Rails, si quieres aprender ciertas cosas, creo que estos recursos te pueden ayudar. Son varios, hay uno muy chistoso que yo me encontré hace tiempo, que es el primero que vemos ahí, que es llamado Is Ruby Dead. Esta creo que es una buena página para dársela a aquellas personas que ya han matado a Rails o a Ruby múltiples veces, sobre todo en Twitter. Si alguien les dice que si, que si Ruby está muerto o Rails está muerto, creo que sería una buena idea mandarles ese link para que vean la respuesta de... Otra forma, recurso es si tú estás migrando de PHP a Ruby. Hay una página llamada php2ruby.io en donde se ven las principales diferencias entre estos dos lenguajes. Otro recurso es sin duda Código Facilito, que contiene un curso gratuito de Rails desde cero, en donde también puedes aprender Ruby on Rails. Otro recurso que sí es bastante interesante es el de GoRails. En GoRails básicamente viven de Rails, o sea, es todo Rails, tutoriales de Rails, cómo hacer deploy de tu código a Rails, y ciertos aspectos como por ejemplo integrar Vue a Rails, React y muchísimos más. De hecho, si tú eres un estudiante de tu escuela y tienes algún correo con la terminación de empresarial pues, de la universidad, puedes aplicar a este de GitHub, que es llamado GitHub Backpack. Es una plataforma que nos da ciertos recursos para aquellos estudiantes todavía y dentro de esos recursos nos da una suscripción creo que de 6 meses para GoRails. Y ya nos encontramos muchísimos más recursos como Ruby Guides, que nos da también ciertos, creo que semanal, nos saca algunos tutoriales sobre Ruby y sobre Ruby on Rails. Y otro recurso que me encontré justamente el día de hoy es el de Daniel Morales, p.gitbox.io, en el que básicamente está haciendo un esfuerzo muy grande de traducir toda la documentación de Rails que está en inglés hacia español. La verdad es que está muy interesante. Si en tu dado caso no llegas a dominar de todo el inglés, creo que es una buena forma para empezar con Rails. Y como último, pues nos topamos con la documentación oficial.